Mariana Barbita, que quien ya estuvo con nosotros en el estudio de Continental. Ella es abogada penalista y defensora del doctor Carlos Soto Dávila. Doctora Mariana Barbita, ¿cómo le va? Buenos días. María Mercedes y Horacio la saludamos. ¿Cómo está usted? Hola María Mercedes, hola Horacio, buenos días. Bueno, la verdad que un placer volver a hablar contigo, a escucharte. La verdad es que más que un derecho a réplica, porque en realidad técnicamente, les cuento, lo que sucedió es que la semana pasada, entre la semana pasada y la anterior, el Ministerio Público Fiscal dio sus alegatos, ¿no? Brindó sus alegatos, lo hizo de una forma virtual, porque los dos fiscales de Buenos Aires lo hicieron desde la virtualidad, y el doctor Schaffer estuvo presente en la sala de audiencias. La verdad que fue indignante, Mercedes, fue indignante escuchar un pedido de pena absolutamente infundado, absolutamente desproporcionado, absolutamente, les diría, falso y mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, cuando uno revisa los argumentos que utilizaron los fiscales, advierte que en realidad la única prueba que tienen está sostenida por arrepentido, por ejemplo, Marín, el famoso arrepentido Marín, que hoy lo tenemos prófugo. La verdad que uno no sabe bien qué ocurrió con eso, porque claro, los que pidieron el arresto domiciliario de Marín fueron los propios fiscales de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo? Le autorizaron, le otorgaron, lo acompañaron en un arresto domiciliario para que luego se juzgue. Primer cuestión, ¿no? Para poder poner blanco sobre negro. Entonces, si nosotros vamos a seguir sosteniendo una imputación que justamente, digamos, reproduce este modelo de una ley del arrepentido, que en realidad es una extorsión encubierta, porque en definitiva son estas personas que han sido perseguidas penalmente y que el Ministerio Público Fiscal las convoca para ofrecerles beneficios a cambio de algo, y en este caso sería atacar al juez, por ejemplo. Es gravísimo para un Estado de Derecho. Pero no solamente eso, Mercedes. Estuvimos escuchando al Ministerio Público Fiscal cómo iba cambiando la plataforma fáctica y jurídica. Resulta que al principio las resoluciones del doctor Soto Dávila, que estoy hablando de resoluciones del año 2010, estos hechos de jefe de asociación ilícita, de prevaricato, de, digamos, todas cuestiones y delitos absolutamente improbables, lo que sucedieron fueron, en algunos casos, en el año 2010. Resulta que ahora comenzaron diciendo, bueno, en primer lugar queremos avisarles que la prueba que se utiliza en estos casos es prueba más indiciaria, con lo cual ya primer dato de que estamos hablando de prueba indiciaria. Es gravísimo a los fines de pedir una pena, porque no puede haber indicios, tiene que haber certeza, ¿bien? Y no hubo certezas, y no las va a haber, porque estos hechos no ocurrieron, Mercedes. Doctora, permítame preguntarle. ¿Ha sido un juez prevaricador o ha dictado resoluciones prevaricantes? Más allá de lo que digan los testigos y estas pruebas que usted está señalando, ayer el fiscal también hizo mención de audios, testimonios que allí se encontraron que fueron muy contundentes respecto de la vinculación del doctor Soto Dávila. No, al contrario, esos audios primero que no son audios ni que hable de Soto Dávila, ni que, digamos, hace un intercambio entre Soto Dávila y algunas de las personas. Justamente, en este caso, si hubo audios, no tuvo que ver con Soto Dávila, son audios de otras personas, de otros terceros, que hablan en... Pero que hacían de intermediario para llegar al juez. Sí, pero eso es lo que dice, por ejemplo... Eso es lo que dicen los audios, doctora. ¿Cómo? Eso es lo que dicen los audios. De hecho, acá lo publicó un periodista, Juan Manuel Laprovita, en Telam. O sea, son audios de intermediarios ante para llegar al juez. Como dice la doctora, que lo mencionan al doctor. A ver, pero Mercedes, convengamos una cosa. Supongamos que hay un abogado inescrupuloso que le dice al imputado que está preso o al imputado que tiene a su esposa presa, como el caso de Marín, no, quédate tranquilo, somos amigos del juez, vamos a arreglar con el juez. ¿A vos te parece que eso es una imputación clara, precisa, sustanciada y sostenible para decir que Soto Dávila es un jefe de una asociación ilícita? ¿A vos te parece es serio en un país donde Soto Dávila estuvo 23 años a cargo del Poder Federal y jamás
jamás tuvo una causa penal iniciada. No, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque además los fiscales han utilizado mecanismos no solamente extorsivos, sino que además han sostenido la comparación con un caso de Salta con el doctor Reynoso, que es tremendamente agraviante para el doctor Soto Dávila, porque el doctor Soto Dávila no tiene nada que ver con el caso de Salta, pero saben que, como no tienen pruebas en este caso en Corrientes, utilizan el esquema que habían ellos logrado supuestamente, o la procurar y los fiscales, de la condena de Reynoso. ¿Por qué traen la condena de Reynoso? O sea, acá tenemos que discutir qué pasaba en Corrientes. No, lo que pasaba en Corrientes, les voy a contar, es que en el año 2016, tanto la Procunar como, obviamente, la doctora, en realidad no doctora, Patricia Bullrich, empezaron a dar cuenta que era importantísimo que se sacaran a Soto Dávila del juzgado federal, con competencia electoral. Y por eso aparece Itatí, y por eso aparece la detención de 20 y pico de personas de Itatí, porque querían eso, justamente, un lawfare. También, y se va a discutir en el alegato que tenemos el 10 de abril. Vamos a explicarle, claro, nosotros el 10 de abril vamos a cuestionar todos y cada uno de los pasajes que mencionaron los fiscales. Y también vamos a decir que esta es una causa construida, es una causa direccionada, es una causa con forum shopping, porque si esto estaba discutido en Corrientes, debió ser discutido en Corrientes y no en Comodoro Pi, con todo lo que significa Comodoro Pi. A casi más de 1000 kilómetros de distancia de donde supuestamente ocurrieron los hechos. No, ellos necesitaban traerse la causa Comodoro Pi para desde Comodoro Pi, Stornelli, el doctor Torres, el ex. Ahora, doctora Barbita, la pregunta que le hago es, ¿atrás de esto podría haber una cuestión política en este momento, ya que nombra a Patricia Bullrich en todo esto que tenía que ver el doctor Soto Dávila con respecto a la competencia electoral de su juzgado? Sí, yo, la verdad, Mercedes, lo venimos diciendo, no es la primera vez. No. Venimos sosteniendo que cuando cambia la gestión de gobierno, comienza a aparecer un mecanismo donde desde el Estado, desde el propio Estado, desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Justicia, desde inclusive organismos estatales como la Procunar, comenzaron a advertir algunas circunstancias que podía conectar con sacarse de encima un juez federal y poner otro. Porque en definitiva, la realidad es que jamás había tenido una situación, digamos, de posibilidades de apartarse del juzgado. Lo obligaron a renunciar. Soto Dávila tuvo que renunciar a partir del 2018, cuando empezó a salir en todas las tapas de Clarín, de La Nación, como un juez corrupto, como un juez prevaricador. Entonces, esa gravedad, esa influencia mediática, lo obligó, por la edad además que tiene el doctor Soto Dávila, de tener que renunciar porque los aprietes, las amenazas, fueron tremendas, Mercedes, fueron tremendas. Y tuvimos que sostener esta cautela. ¿La amenaza, doctora, de parte de quién? ¿De dónde venían esas amenazas? Te cuento que de la propia, inclusive de algunos defensores oficiales de Comodoro Pi, hubo casos, y nosotros llegamos a un testigo muy clave, en el cual él contó cómo lo habían dejado detenido en la Leonera de Comodoro Pi, y se le acercaban personas vestidas de traje, para preguntarle y decirle y direccionarlos para que, hablen en contra de los secretarios, hablen en contra del juez. ¿Para qué? Para sostener, la imputación y darles libertades, ¿no? Y este testigo, que tuvo mucha valentía, dijo, no, yo no iba a mentir por esto, porque yo no, ni lo conozco al doctor Soto Dávila, no tengo por qué hablar de él si no lo conozco. Bueno, este mecanismo extorsivo aparece. Entonces, lo que quiero decir es, la política mezclada con la justicia. Esto claramente es un caso de lawfare, aunque no le gusta al fiscal que lo digamos de esta manera. El propio Papa, nuestro Papa argentino, ya viene hablando de lawfare. No es algo inventado. Por supuesto que hay que trabajarlo. Acá estamos hablando de algo de gravedad institucional, Mercedes, porque realmente cuando yo camino a Corrientes, porque yo voy siempre a Corrientes, camino por la calle, voy del brazo con el doctor Soto Dávila, la gente lo saluda, la gente lo respeta, la gente no le dice juez corrupto. No, esto es un invento del Ministerio Público Fiscal. Es gravísimo lo que han hecho, porque han tergiversado estos
no hay audio. Primero te quiero aclarar que no hay, la voz de Soto Dávila no aparece en ningún audio. Después, si estos inescrupulosos abogados, litigantes, si inclusive hasta los secretarios, no lo sé, se va a debatir, hayan violado ese principio de confianza que uno tiene cuando delega como juez federal a sus secretarios del trabajo, esto es otra, es materia de otro, o harina de otro costal. Doctora, y en los audios que aparece Soto Dávila, digamos, ¿quiénes los mencionan? Digamos, ¿son todos narcos los que claro, las comunicaciones? Algunos son, ni siquiera son con la palabra el juzgado de federal. No, pero acá también aparece un audio donde se lo menciona a un ex legislador nacional de hacer de intermediario entre el narco y el doctor, ¿no? No sé quién, a ver, ¿quién sería? Martínez Llano. Bueno, digamos, ese audio no tiene nada que ver con Soto Dávila, o sea, no es que está la voz de Soto Dávila, por ejemplo, porque además... Está bien, doctora, no aparece la voz de Soto Dávila, pero aparece esta cosa, ya por lo tanto rara, de que un ex legislador nacional, como Rodolfo Martínez Llano, haga como de intermediario entre el narco y el juez, o sea... No lo sé, la verdad que no tengo ni idea, porque si esto es así... Y esto, que obviamente después, lo que no pudo haber probado ni existió, es que esta intermediación haya impactado en Soto Dávila. Porque si fuese así, Soto Dávila tendría comunicaciones, intercambios de WhatsApp. No hay nada, porque esto quedaba en manos de esta gente inescrupulosa. Digamos, si la gente pensaba que con Soto Dávila se arreglaba, la verdad es que es mentira, inclusive es falso. ¿Por qué? Porque los 8 hechos que imputan a Soto Dávila, en muchos de los casos, inclusive como el caso de la mujer de Morenita Marín, la dejó presa Soto Dávila. O sea, fue Soto Dávila el que la dejó detenida a Lourdes Alegre. Fue Soto Dávila el que pidió la captura internacional de Marín. Y son ellos ahora los que vienen a decir que se arreglaban las causas. Por consiguiente, doctora, y a partir de lo que está diciendo, también insostenible, según su criterio, la imputación de asociación ilícita. Pero por supuesto, Horacio, para ser jefe de una asociación ilícita, vos tenés que tener primero estabilidad, ¿no? Estabilidad, y con esta, primero que es inconstitucional. En realidad, el primer punto tiene que saber, por lo menos la ciudadanía tiene que saber, que esta figura es inconstitucional, porque está adelantando la punibilidad a una reunión que no existió, porque no existen reuniones ilícitas. Lo que existieron es una estructura judicial legal, legítima, autorizada estatalmente. O sea, el juzgado federal es uno de los juzgados con mucha antigüedad de la provincia de Corrientes, donde los jueces han pasado por concursos, por designaciones, por nombramientos. Entonces, ¿de qué organización me están hablando? ¿Cómo probaron ellos en un juzgado multifuero, donde jamás hubo ningún problema en ninguna secretaría? Resulta que ahora sí hay problemas en la Secretaría Penal, o hubo problemas en la Secretaría Penal. Desfilaron por todo el juicio cada uno de los secretarios del doctor Soto Dávila. Hablaron maravillas del juez, hablaron de cómo el juez tenía que saltar de un lugar a otro. Dice a Paso de los Líderes, volver a Corrientes, que él tenía la firma muy temprano, él firmaba, por ejemplo, de 8 a más o menos a 10 de la mañana. Hay imputaciones, Mercedes y Horacio, tienen que leer bien. Alguna imputación donde dicen que le habrían pagado sobornos y la resolución ya estaba firmada de antemano. Hay un hecho vinculado con Tito González, el famoso abogado que mataron. Sí. El que se mató. El señor ya estaba muerto. No, que mataron. Sí. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Qué están queriendo reproducir? La verdad es que ha sido una investigación muy ahora, digamos, perdón, doctora, un minuto. ¿Qué tiene que ver, no entendí mucho, qué tiene que ver el doctor Tito González, que falleció, recordemos, en un café conocido acá, que lo mata una persona y después se suicida? ¿Qué tiene que ver el doctor Tito González en esto? En uno de los hechos de supuesto prevaricato, lo que dice la acusación, y pone, digamos, un supuesto diálogo de un arrepentido donde dice no, porque vamos a arreglar con Tito González, y la fecha de ese supuesto diálogo es posterior, 6 meses después de haber fallecido este abogado, que nunca conocí, por supuesto.
Lo que quiero decirles es que las incongruencias de la acusación han sido clarísimas, han sido evidentes, han hecho un cerco de protección a los narcos, a quien todavía los investigaba, los acusaba, los perseguía y elevó las causas a juicio. ¿De qué juez narco me están hablando? ¿De qué juez, por favor, tenemos en la Argentina pocos jueces federales con un título de doctor en Derecho? Les digo la verdad, el perfil del doctor Soto Dávila, quien viene personales tremendos, tiene un auto, como lo dijo él en la justicia, un terreno en paso de la patria, y la casa que la conocen ustedes. Ya saben dónde vive Soto Dávila hace más de 20 años. ¿Alguna vez lo vieron con un yate? ¿Alguna vez lo vieron con joyas? Nada. Caminás por la calle con el doctor Soto Dávila y lo vas a encontrar con sus amigos, tomando un café en el Guaraní, tomando un café. Eso es lo que hizo Soto Dávila, leyendo todo el día, lo van a encontrar leyendo, tiene una biblioteca maravillosa atrás del escritorio. ¿Ese es un juez narco? No, ese es un juez narco, ese es un juez que por lo que lee tampoco podemos, claro, no es un elemento y un factor. Ahora, lo que yo le pregunto es lo siguiente. A él le solicitaron estos 15 años, la inhabilitación absoluta y perpetua y una multa de 75.000 pesos, que para lo que uno dice en la cantidad de años y en la cantidad de la inhabilitación de por vida, los 75.000 pesos parece un chiste, ¿no? Bueno, ni siquiera pudieron explicar cuál era la proporción, cómo hicieron las cuentas, por qué dicen esa multa, por qué entienden que hay que aplicarle multas. No lo explicaron. Eso le pregunto a usted, ¿por qué lo de los 75.000 pesos? ¿Por qué una multa? No entiendo eso. No, el Código Penal habla de, hay determinados delitos que tienen penas de prisión, penas de inhabilitación y también penas de multa. Pero en realidad, pero eso en distintas figuras, ¿no? Penales. Pero en este caso particular ni siquiera nos lo explicaron, así que también es un motivo de agravio cómo ellos fundamentaron este pedido de pena. Que no lo pudieron hacer, Mercedes, no lo pudieron hacer. Hicieron un show donde el doctor Schaffer al final, porque durante el juicio no abrió la boca acá el doctor Schaffer, porque hablaron siempre Iglesias, Murión, o sea, el titular de la Procunar y uno de los secretarios. Les cuento una cosa, no sé si sabían, estos dos funcionarios públicos hoy del Ministerio Público Fiscal fueron los que trabajaron en la causa cuando estaban con el doctor Torres como juez federal. O sea, estas dos personas que hoy son acusadores, en su momento estaban en el Poder Judicial, justo trabajando la causa. Miren qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que ellos trabajaban en un despacho como bajo las reglas y las órdenes de un juez federal en Comodoro Pi, y ahora son los acusadores. Aparecieron casi yo me los imaginaba con la camiseta de Superman, ¿no? Pareciera que fueron los paladines de una justicia que en realidad se despertó mucho tiempo después, según, porque si estamos hablando de esto desde el 2010, ¿cómo nadie nunca dijo nada? La Cámara, les cuento, la Cámara de Corrientes revisó muchas de las decisiones que hoy están discutiendo, casi 12 años después, y no dijo nada. La Cámara de Casación de Comodoro Pi revisó las decisiones de Soto Dávila y nunca dijo nada. El Ministerio Público Fiscal, que hoy viene a levantar la bandera de la acusación, no apeló ninguna decisión de Soto Dávila. ¿Por qué ahora? A ver, para que la sociedad entienda y para que la gente entienda que a veces de muchos no entiende el oyente de muchos recursos y vericuetos legales, para resumir, para usted esto fue un operativo para quedarse con el juzgado federal con competencia electoral. Correcto. Fue una maniobra de lofer, una maniobra de dirección, un forum shopping con la idea política. ¿Quién estaba detrás? Todavía no se sabe. Del operativo, pero ¿cómo? Usted dice, aparece Patricia Burlis en el operativo, vestida de, me acuerdo, ¿te acordás con esa ropa así tipo Rambo y todo eso, llega Itatí? La pregunta que le hago es, atrás de esto, ¿hay una decisión política de correrlo a Soto Dávila para quedarse con el juzgado federal con competencia electoral? Pero que en esa teoría de los hechos ya ocurrió. Digamos que... No, en realidad,
por supuesto, porque la maniobra de direccionamiento, de hostigamiento, las tapas de Clarín generaron en la situación de la persona de Soto Ávila estar presentar su denuncia, que les cuento que se la aceptaron en 4 días, más o menos fue una aceptación. Fue rápido, sí. Nunca había pasado nada en la historia. Sí. De los jueces federales que hayan renunciado, se puede asegurar que es el único caso en el cual le aceptan la renuncia en 4 días, más o menos. No, a mí lo que me parece es que este caso no es el único caso. Ustedes tienen que revisar otros casos que han sido, digamos, también han sufrido. Hay jueces, por ejemplo, un juez de La Plata, un juez federal que con el ex ministro Garabano, ¿se acuerdan? Sí. También hubo alguna situación de mucha amenaza, de mucho hostigamiento. Hay distintos, hay jueces de Comodoro Pi que tuvieron que irse a Mar del Plata. Digo, hubo durante la gestión del macrismo, la verdad, lo digo como operadora de la justicia, yo soy abogada penalista, me dedico a litigar, mi mirada respecto de esto es que hubo un cambio al cambiar la gestión política, eso impactó, digamos, en términos jurídicos, en términos judiciales, y hubo una presencia en términos de situación proporcionada a la utilización de arrepentidos, la utilización de testigos de identidad reservada, todo esto son mecanismos que el Estado ha utilizado, porque la ley existe, es cierto, pero muchas voces han determinado que la ley es inconstitucional. Por eso vamos a insistir ante el 10, ante el Tribunal Oral, decirle, mire, doctor, al doctor Iglesias, juez del tribunal, al doctor Moreira, a los 3 jueces que van a juzgar a Soto Ávila, decirles esto, que para nosotros es una denuncia armada, es una denuncia nula, es una denuncia que no tiene fundamentos, es una denuncia que ha puesto en riesgo la honorabilidad de mi cliente, la verdad es que, y la salud de mi cliente, porque mi cliente el otro día tuvo que ser internado unas horas porque le subió la presión. Y es una persona de edad. Y esto es muy grave también para los ciudadanos y ciudadanas que jamás han tenido un inconveniente. Entonces, que ahora es usted, es el jefe de la asociación milista. Le preguntamos, Mercedes, en el juicio, le preguntamos a cada una de las personas, le hago una pregunta, ¿usted escuchó alguna vez que yo todavía fuese un jefe de una asociación milista? No, doctora, es más, ¿saben lo que me decían? Cuando vimos las noticias, nos sorprendimos, no entendíamos nada. Imagínense, si hay un juez que todo el mundo sabe que es corrupto, ¿a ustedes no les parece que la pregunta de me sorprendí o la respuesta es lógica? No, no es lógica. Porque, bien. ¿Cómo se imaginan ustedes que él puede desde un cargo tan importante, de mucha honorabilidad? Claro. Soto Ávila ha sido realmente una persona que ha viajado por todo el país, ha tenido en el año 2016 los propios gendarmes. Está bien. Doctora, disculpe, para redondear, solamente preguntarle si para fines de abril cree usted puede haber un veredicto. Sí, yo creo que Mira, no lo sabemos, Horacio, no lo sabemos. Probablemente sí, tenemos que ver cuántas audiencias vuelven a fijar. Por ahora tenemos audiencia el 10 y audiencia el 11. Perfecto. Pero tal vez sí, tal vez tengamos un veredicto y luego la fundamentos más adelante de esta finalización. Que por supuesto, imagínense. Está bien, doctora, se me terminó el programa. Le pido 1000 disculpas. No va a faltar oportunidad, pero se me termina el programa y tengo que entregar a todo. Pero es un placer escucharte y gracias por llamarme y estoy a disposición. Perfecto. Gracias, doctora Mariana Barbita, que es la abogada defensora del doctor Carlos Soto Ávila, es juez. Es juez, no. ¿Cómo? No sé. Ahí está. Ahí me despedí de la doctora Barbita. Se nos termina el programa, Horacio Facundo. Bueno,